Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Las vacaciones de verano han terminado y regresamos con una nueva temporada. Una nueva temporada en la que el programa se mantiene más o menos igual que siempre, aunque con algunas novedades que ya iréis viendo. De momento vamos a contaros el plan que os hemos preparado para hoy. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a dar una vuelta o qué? Vamos al cine. ¿Por qué no venís? ¿Vamos a ver Perdición? ¿En serio? Sí, ¿tú qué dices? Empieza dentro de un rato. Así es, vamos a ver en nuestra pantalla radiofónica Perdición de Billy Wilder. También charlaremos con Pedro Sánchez Castrejón, que a pesar de lo parecido del nombre no es el presidente del gobierno, sino el comisario de una exposición sobre Pedro Almodóvar. Y le diremos adiós al Festival de Venecia, que terminó ayer repasando su historia y las películas ganadoras del León de Oro a lo largo de los años. ¡Arrivederci! ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Arrivederci? Jack Bourbon inaugura una nueva sección dedicada a revisar las mejores películas de la historia del western, y lo hace comenzando por el principio, con Asalto y robo de un tren, el primer western considerado como tal, y repasando lo que fue el género durante la etapa del cine mudo. Oye, ¿tú no eres Tom Mix? Desde luego, amigo. ¡Eres fantástico, Tom! ¡Me encantan tus películas! Tendremos también nuestro juego de las películas y una nueva sección en la que iremos recordando todas las canciones que han ganado el Oscar. Pero vale ya de presentaciones y vamos al lío. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y en este primer programa de la temporada vamos a comenzar celebrando los 80 años del estreno de uno de los grandes clásicos del cine negro, Perdición, de Billy Wilder. Se trata de una de las mejores películas de la historia del cine, protagonizada por Fred MacMurray, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. Así es, Perdición es una de las cumbres del cine negro. Para algunos incluso la película paradigmática del género, de cuyos rasgos definitorios beberían muchas otras cintas que vinieron después. Por ejemplo, la atmósfera de seducción y fatalidad que impregna toda la historia. La fotografía llena de luces y sombras, con unas oscuridades que no solo existen en la iluminación, sino que parecen cernirse sobre los mismos protagonistas. También los pequeños detalles y objetos que definen a estos. Hablábamos de seguros de automóviles, pero tú pensabas en asesinato. Y yo en la pulsera de tu tobillo. Y por supuesto la presencia de una femme fatal que utiliza el sexo como arma para conseguir sus propósitos. Y es hora de que digas que te alegras de verme. Sabía que no lo dejarías así. ¿Dejar cómo? Como quedó esta tarde. Debí decir algo que te produjo una impresión equivocada. Walter, te ruego que no pienses mal de mí. ¿Qué quieres que haga? Que seas amable conmigo. Perdición se basa en una novela corta publicada en 1935 y titulada en España Pacto de Sangre, cuyo título en inglés era Double Indemnity, doble indemnización, el mismo título original que tenía la película de Billy Wilder. Su autor fue James M. Cain, escritor de otros relatos llevados al cine como Retorno al pasado o El cartero siempre llama dos veces, novela, por cierto, con la que Perdición guarda bastantes similitudes. Yo maté a Diedrickson. Yo, Walter Neff, agente de seguros de 35 años de edad, soltero y sin señas personales. Sí, yo le maté. Le maté por dinero y por una mujer. Y ni conseguí el dinero, ni la mujer. La película arranca así, con Fred MacMurray confesándose autor de un asesinato y grabándolo en un dictáfono. A partir de ahí comienza un largo flashback en el que descubrimos cómo el vendedor de seguros conoce a la esposa de un cliente y ésta le va enredando hasta plantear sus verdaderas intenciones. Usted quiere una póliza sin que él llegue a enterarse y al mismo tiempo sin que la compañía sepa que él lo desconoce. ¿Hay algo de malo en ello? Está muy bien pensado.
Y si una lóbrega noche le cae esa roca en la cabeza... ¿A qué roca se refiere? Claro que a veces no caen solas, hay que empujarlas un poco. No sé lo que quiere decir. Y tampoco hace falta que sea una roca, puede ser un coche que le atropelle o caerse por la ventana. Cualquier cosilla con tal de ir al cementerio. ¿Está usted loco? No tan loco. La mujer acaba finalmente convenciéndole y los dos cometen el crimen que creen perfecto, hasta que se topan con la sagacidad del jefe de reclamaciones de la compañía de seguros. Algo huele mal en el caso de Atchison. Un individuo contrata un seguro por el que han de pagarse $100.000 y muere en el tren. Y 2 semanas después muere en el tren. Y no en desastre ferroviario, sino cayéndose tontamente de la plataforma a la vía. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que ocurra eso? No puede ser tal y como parece. Alguien nos ha preparado algo. ¿Y qué puede ser? ¿Crimen? James M. Cain se inspiró para escribir su novela en un caso real muy famoso ocurrido en Nueva York en 1927 que él cubrió como periodista. Era una tarde calurosa y aún recuerdo el olor de las flores a lo largo de la calle. ¿Cómo imaginarse que el asesinato puede oler a madreselva? Una mujer y su amante asesinaron al marido de esta para cobrar su póliza de seguros. No puedo soportarlo más. ¿Qué me importa si me ahorcan? No te ahorcarán, pequeña. No te ahorcarán porque lo harás y yo te ayudaré. ¿Sabes lo que dices? Claro que lo sé. Lo vamos a hacer, pero lo haremos bien. Y sé perfectamente cómo. No habrá fallos ni errores. Pero la ejecución del crimen fue en realidad tan chapucera que la pareja fue descubierta y condenada a morir en la silla eléctrica. La fotografía de la mujer, Ruth Snyder, en el momento de recibir la descarga mortal, es una de las instantáneas más famosas del periodismo americano de los años 20 del siglo pasado. Billy Wilder colaboraba habitualmente con el escritor Charles Brackett en la elaboración de sus guiones. Sin embargo, esta vez Brackett no quiso participar, ya que encontraba la historia demasiado sombría y desagradable. En estas pólizas hay una cláusula especial de doble indemnización. Las compañías de seguros la incluyen como anzuelo para los clientes. Pagan el doble por determinados accidentes, de esos que casi nunca ocurren. Por ejemplo, si un individuo muere en un tren, le pagan 100.000 en lugar de 50.000. Ya entiendo. Vamos al máximo, nena. Por eso tiene que ser en el tren. Fue entonces cuando los productores recomendaron a Wilder trabajar con Raymond Chandler, otro escritor de novela negra como Cain y autor de relatos como El sueño eterno o Adiós muñeca. Chandler, que atravesaba una mala racha económica, aceptó el trabajo pensando que sería una tarea sencilla. Te lo sabes todo de memoria y piensas que lo harías bien en cuanto tuvieras una oportunidad. Lo cierto es que Raymond Chandler no sabía nada de escritura de guiones. Billy Wilder lo recordaba así. No tenía ni idea de cómo escribir un guión, pero decía, conozco bien los movimientos de la cámara. Y escribía cosas como la cámara se cuela por el ojo de la cerradura y olisquea las bragas de la mujer. El trabajo de escritura en común no fue nada fácil debido al fuerte carácter que tenían ambos. Eres tan meticuloso que acabarás volviéndote loco. No dirás que hoy es martes sin mirar antes el calendario. Y luego comprobarás si es de este año o del pasado. Y entonces querrás saber quién lo imprimió y averiguar si corresponde exactamente al calendario. Bueno, ya está bien. Vete de aquí antes de que te tire la mesa a la cabeza. A Chandler no le gustaba de Wilder, que hablaba muy deprisa, era demasiado nervioso y llevaba puesta una gorra de béisbol mientras trabajaba. Con lo que decía siempre tenía la sensación de que estaba a punto de marcharse. Billy no soportaba del escritor su alcoholismo. Y de hecho, aquello influyó decisivamente para que exorcizara sus demonios acerca del trato con alcohólicos en su siguiente película, Días sin huella. Pero a pesar de la tensión que hubo entre ambos, el guión que escribió la pareja es prácticamente perfecto. De ahora en adelante, todo era cuestión de hacer las cosas con absoluta precisión. En efecto, todo en él funciona como un reloj. Tiene ritmo, suspense, sensualidad y dramatismo. Está lleno de frases inolvidables. Mientras iba por la calle hacia el bar, pensé de repente que todo acabaría mal. No oía mis propios pasos. Eran los de un hombre muerto. Y de diálogos mordaces. Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no? Así era, pero se me están pasando las ganas, créame. En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora. ¿Y a cuál iba, agente? Yo diría que a 90. Pues baje de su moto y póngame una multa. Mejor dejarlo en advertencia por esta vez. El propio James M. Cain se mostró encantado con la película y confesó que algunas de las soluciones y detalles de la trama que idearon los guionistas le hubiera gustado emplearlas a él en la novela original. Otro de los grandes aciertos de Perdición es su reparto, con los 3 principales actores cambiando su registro habitual. Billy Wilder ofreció el papel de agente de seguros a Fred McMurray. ¿Por quién me ha tomado usted? Un tipo que se encuentra con una mujer guapa y le dice: buenos días, hago seguros sobre maridos. ¿Tiene alguno que ya no le sirva? ¿No le agradaría convertirlo en dinero? Sonríame y usted a cobrar. Me ha debido tomar por tonto. McMurray solía interpretar a tipos simpáticos en comedias ligeras y musicales, por lo que no se veía en la piel de ese personaje.
Muchos años después, en un homenaje que el American Film Institute le hizo a Billy Wilder, el actor lo recordaba así. Le dije, cielos, es magnífico, realmente es un guión maravilloso y será una gran película, pero lo siento, no puedo hacerlo. Entre tú y yo no doy la imagen para ese papel. Lo que pasaba realmente era que era la primera vez en mi carrera en que me ofrecían un personaje que me exigía actuar de verdad. Por eso siempre le estaré agradecido a Billy el que no aceptara un no por respuesta, porque de todas las películas que he hecho en mi vida, la que la mayoría de la gente recuerda es Perdición, por encima de cualquier otra. Así que, Billy, te doy las gracias. Barbara Stanwyck también tenía dudas si debía interpretar o no a un personaje tan odioso. En su caso, Wilder le convenció apelando a su orgullo. Cuando Billy Wilder me dio el guión de Perdición y lo leí, me di cuenta de que nunca había interpretado el papel de asesina y eso me preocupaba un poco. Así que le dije, me gusta mucho el guión, pero me da miedo interpretar un personaje así. Y Wilder me contestó, ¿tú qué eres, un ratón o una actriz? Pero como hemos dicho, hay un tercer protagonista en la historia. Aquí vemos al actor Edward G. Robinson, protagonista de Perdición. Las reticencias de Robinson no eran tanto por abandonar sus habituales papeles de gángster, algo de lo que estaba encantado, sino porque era consciente de que dejaba de ser protagonista y por primera vez en su trayectoria asumía el rol de secundario. Eso sí, un secundario de lo más jugoso. Todos los meses llegan a esta mesa cientos de reclamaciones. Algunas son falsas y yo las conozco enseguida. ¿Que cómo las conozco? Porque me lo dice mi enanito. ¿Qué enanito? Uno que tengo aquí dentro. Cada vez que llega una reclamación falsa me hace un nudo en el estómago. ¡No puedo comer! Y la suya es de esas, gorropis, de modo que sé que es falsa. Al final, el actor tuvo que aceptar que estaba en un momento de transición en su carrera y se consoló al saber que cobraría lo mismo que McMurray y Stanwyck y además trabajando bastante menos. Después del tiempo que nos conocemos, ¿te molestaría que hiciese una afirmación muy franca? ¿Referente a qué? A mí. Walter, soy un gran hombre. Un par de curiosidades por si veis la película. La escena en la que Edward G. Robinson va a casa de McMurray, Barbara Stanwyck consigue esconderse de él porque la puerta de la vivienda se abre hacia el pasillo y no hacia adentro, como se abren siempre las puertas de las casas. Pero es que si no, no había manera de resolver la escena. Me hubiera gustado hablar con ella ahora, esta noche. De no haber sido por Norton y sus métodos especiales, lanzaría contra ella a la policía hasta que le pusieran la cabeza dándole vueltas como un trompo. Sí, la forzaría a hablar. Mi amigo, las cosas que diría. Y luego están las secuencias del supermercado. ¿Conoces ese mercado grande que hay en los Feliz Case? Es el lugar que Phyllis y yo habíamos convenido para vernos. No podíamos permitir que nos viesen juntos, ni siquiera hablar por teléfono. De modo que ella iba todas las mañanas a eso de las 11 al mercado a comprar, y yo podía encontrármela de forma que pareciera totalmente casual. Cuando se rodó Perdición, el país estaba en guerra y había racionamiento de alimentos. Así que, después de que el primer día los numerosos extras que aparecían en la escena se llevaran a sus casas muchas de las latas y alimentos que se ven en la película, la producción decidió apostar a 4 policías en el supermercado para vigilar que la gente no cogiera nada. Señor, ¿podría alcanzarme aquel paquete de alimento infantil? Aquel de allá. Gracias. No sé por qué pondrán siempre en el último estante lo que yo necesito. Pocos días antes de acabar el rodaje, Billy Wilder recibió una amonestación de la oficina del Código Hays, que se encargaba de la censura. No había ninguna escena en concreto que resultara intolerable, pero todo el conjunto resultaba muy perturbador para la época. Los protagonistas infringían la ley a pesar de no ser delincuentes típicos, mostraban claramente cómo cometer un asesinato y además mantenían una relación adúltera. A veces nos pasamos sentados aquí toda la noche sin decirnos nada. Parece aburrido. Yo me siento y hago punto. ¿Y para eso se ha casado? A lo mejor me gusta cómo me sostiene la lana. Si alguna vez se cansa, pero conmigo no haría punto. ¿Ah, no? Le aseguro que no. Así que pidieron a Wilder que filmara un final en el que se dejara muy claro que la pareja recibía un merecido castigo, evitando así la glorificación de sus actos. Filmé otro final que luego acabé cortando. Era un final en el que se veía cómo ejecutaban a Fred McMurray en la cámara de gas, pero al ver la película montada me di cuenta de que resultaba anticlimático e innecesario. Ya sabíamos que era culpable porque lo confesaba, y sabíamos también cómo acababan los personajes. Perdición llegó a la ceremonia de los Oscar con 7 nominaciones, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, y con el aura de gran favorita de la noche. Lo que me mata es la espera. A mí
mí también me molesta, pero hay que esperar. Sin embargo, perdió todos ellos ante su gran competidora, Siguiendo mi camino, de Leo McCarey. Se cuenta que, enfadado por la barrida que estaba sufriendo su película, cuando se anunció el nombre de McCarey como mejor director, Billy Wilder sacó el pie en el pasillo e intentó que el director tropezara en su camino hacia el escenario. No lo consiguió, pero al menos pudo resarcirse al año siguiente. Días sin huella, la siguiente película de Wilder ganaría 4 estatuillas, mientras que Las campanas de Santa María, de McCarey, secuela de Siguiendo mi camino, solo consiguió 1. Dejamos Perdición porque vamos ahora con nuestro juego de las películas, que no faltará tampoco esta temporada. Ya sabéis cómo va, os ponemos un diálogo y un fragmento de su banda sonora y tenéis que adivinar de qué película se trata. Pero mira, el domingo hacemos una excursión en bicicleta a la casa de campo. Vamos toda la pandilla, ¿por qué no te vienes? Ya sabes que no tengo bicicleta. Como me has suspendido... Pues la alquilas. No, alquilada no. Qué soberbia. No, es que son muy malas. Su hijo crea igual que Fisher. Ve como él la esencia. ¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque? Sí. ¿Quieres saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer. Del sábado 14 de noviembre usted estaba en Holcomb, Kansas. Estaba asesinando a la familia Clutter. Nunca. ¿Nunca qué? Nunca he conocido a nadie llamado así, Clutter. Pues me parece que para ser el primero de la temporada no os lo hemos puesto fácil precisamente. Quizá la más asequible era la primera, una película española. En el diálogo oíamos a Gabino Diego en vísperas de la Guerra Civil Española, enfadado porque no podía ir de excursión con la chica que le gustaba en Las bicicletas son para el verano, la adaptación al cine que Jaime Chavarri hizo de la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez en 1984. Su banda sonora era obra de Francisco Guerrero. Después venía una de las mejores películas que se han hecho sobre el mundo del ajedrez, En busca de Bobby Fischer, dirigida en 1993 por Steven Seylan y protagonizada entre otros por Joe Mantegna y Ben Kingsley, con música de James Horner. Y terminábamos escuchando cómo un policía interrogaba a Robert Blake, el actor al que los más veteranos recordarán por la serie de televisión Baretta, aquí en la piel de uno de los asesinos de A Sangre Fría, la adaptación al cine de la novela homónima de Truman Capote que Richard Brooks dirigió en 1967. La banda sonora de A Sangre Fría, que todavía suena de fondo, era de Quincy Jones. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos lleva a Venecia, porque este sábado se ha celebrado la ceremonia de clausura de la 81ª edición del Festival de Cine, que es el más antiguo de todos los certámenes cinematográficos internacionales. Del palmarés de premios de este año ya nos dan cumplida cuenta nuestros compañeros del Cine Láser. Nosotros vamos ahora a recordar su historia y las películas que han ganado el preciado León de Oro a lo largo de los años. El Festival de Cine se celebra en la isla más grande de la laguna veneciana. Usted tranquilo, señor. Ya verá cómo lo pasa bien en el Lido. Le gustará. Hay mucha gente y mujeres preciosas.
Vale la pena el viaje. El Lido es una isla de unos 12 kilómetros de largo y unos 2,5 de ancho. Una de sus costas da al mar abierto y por eso es conocida como la playa de Venecia. Tiene una maravillosa vista sobre el mar. El tiempo hoy no es demasiado bueno, pero mañana mejorará. A principios del siglo XX, el Lido era uno de los destinos turísticos preferidos por la aristocracia y la alta burguesía europea que viajaba allí para tomar sus aguas. Oye, ¿cómo se encuentra Matt? Estupenda. El clima del Lido le ha sentado muy bien. Me alegro. Fue un dramático descenso de visitantes a principios de los años 30, lo que animó al político y empresario veneciano Giuseppe Volpi a crear el Festival de Cine como motor para reactivar el turismo y de paso mejorar la imagen internacional de la Italia de Mussolini. Así, el 6 de agosto de 1932 nacía el Festival de Venecia. La primera película que se proyectó fue El hombre y el monstruo, con Frederick Mark dando vida al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. No hubo premios en esa primera edición, pero sí una votación del público, que eligió a Viva la Libertad, de René Clair, como la película más entretenida y a la mencionada El hombre y el monstruo como película más original, además de a Frederick Mark como mejor actor. Bueno, no es que seas una belleza. Tienes razón, no soy una belleza. Tal vez prefieras un caballero, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando? Oh, incluso me temes, ¿verdad? No te temo. ¿En serio? Entre 1934 y 1942 se entregaban dos premios, la Copa Mussolini a la mejor película italiana y la destinada a la mejor película extranjera. En esa época el festival sufría muchas presiones políticas por parte del gobierno fascista, algo que se notó sobre todo cuando Leni Riefenstahl, amiga personal de Hitler, ganó el galardón principal por Olimpiada, la epopeya documental sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. The Olympic Games have begun. The best athletes in the world have come to Berlin. Además, a partir de 1940, la mostra pasó a llamarse Festival de Cine Italo-Alemán. Fue precisamente esta la causa que animó a cineastas franceses y norteamericanos a fundar el Festival de Cannes como protesta. El de Venecia llevó ese título hasta 1942, año en el que fue suspendido por la guerra. La Mostra veneciana retomaría sus ediciones en 1946, terminada la guerra. La primera película en obtener el máximo galardón de la nueva etapa fue El sureño, uno de los films que Jean Renoir rodó en Hollywood durante su exilio americano. Era la historia de un hombre que trataba de abrirse camino como granjero. Lo mejor de todo es que siempre podremos trabajar juntos. Cuando ares la tierra puedo guiar a las mulas y cuando arranques las malas hierbas yo puedo quemarlas. Estás hablando en serio, no lo dices solo para que me sienta bien. Lo digo porque creo que eres tan bueno como cualquiera y sé que te irá bien siendo tu propio jefe. En estos años 40 hay otras ganadoras destacadas como el Hamlet de Laurence Olivier en 1948, pero la etapa de esplendor del Festival de Venecia comienza definitivamente en los años 50 y lo hace en buena parte por el empeño de la mostra en abrirse a otras cinematografías más allá de Occidente. En 1951 gana el León de Oro la película japonesa Rashomon de Akira Kurosawa. Fui yo quien encontró el cadáver. ¿Que si vi alguna espada? No vi nada. Encontré un sombrero entre los arbustos, un sombrero de mujer destrozado. Al lado del cadáver había una cuerda cortada por la mitad y también un amuleto rojo y amarillo. En 1955, Ordet, la palabra del danés Carl Theodor Dreyer. Jesucristo, dame la palabra que puede resucitar a la muerta. En nombre de Jesús, te lo ordeno. Levántate. Y en 1957, Aparajito el Invencible, segunda entrega de la trilogía de Apu del director indio Satyajit Ray. Mamá, sí, quiero ir al colegio. Es un buen colegio. ¿Y cómo es que tú lo sabes? Porque me sentí atraído y fui a verlo. ¿Y tu trabajo qué? Es que la escuela es solo por las tardes. ¿Y podrías con las dos cosas? Sí. ¿Y el precio será muy caro? ¿Quién lo pagará? No tienes dinero, madre. No puedes pagarlo. Desde el año 1949, el premio a la mejor película del festival llevaba el nombre del León de Oro de San Marcos y a partir de 1954 quedó reducido simplemente a León de Oro.
Los años 60 están dominados por el cine italiano y por sus grandes directores. Su hegemonía comienza ya en 1959, con el León de Oro compartido por La Gran Guerra de Monicelli y El General de la Rovere de Rossellini. En esa década ganan también Crónica familiar de Valerio Zurlini, Las manos sobre la ciudad de Francesco Rossi, El desierto rojo de Antonioni, Sandra de Visconti o La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo. Y también en esa década, en concreto en 1967, Luis Buñuel gana el León de Oro con una película que no era española, sino una producción francesa. ¿Puedo preguntar su nombre? Belle de Jour. Es un nombre precioso. Yo tuve una gata que se llamaba Bella de la Noche. ¿Y viene usted mucho por aquí? Mentalmente todos los días. Eso es, Belle de Jour, con Catherine Deneuve de protagonista. Los disturbios sociales y políticos de 1968 tendrán fuertes repercusiones en la Bienal de Venecia. Durante los años 70 el festival deja de ser competitivo y las ediciones del 73, 77 y 78 ni siquiera se celebran. La razón, la escalada de violencia terrorista de las Brigadas Rojas que marcaron los llamados Años del Plomo. El Festival de Venecia renace de nuevo en la década de los 80, década que estará dominada por el cine francés. Títulos como Nombre Carmen, de Godard, Sin techo ni ley, de Agnès Varda, Adiós muchachos, de Louis Malle o El rayo verde, de Eric Rohmer, ganan el León de Oro. ¿Saben lo que dice Julio Verne? No. Julio Verne dice que si ves el rayo verde, serás capaz de comprender tus propios sentimientos y los de los demás. ¿De verdad? Es maravilloso. Si eso es cierto, podríamos llegar a tener una lucidez extraordinaria al ver el rayo verde. Es lo que le ocurre a su heroína. Sí. Los 90, en cambio, son patrimonio mayoritario del cine asiático. Ganan películas como Hanabi, Flores de Fuego, del japonés Takeshi Kitano, la taiwanesa Viva el Amor, la vietnamita Ciclo o Los dos Leones de Oro que consigue el director chino Zhang Yimou, en 1999 por Ni uno menos y en 1992 por Qi Yu, una mujer china, con la actriz Gong Li en la piel de aquella tozuda campesina que peregrinaba por todas las instancias en busca de justicia para su marido. Se trata de mi marido, Van Kingley. Le han golpeado y le han dado una patada en sus partes. Todavía no se ha repuesto, señor. ¿Eres su mujer? Sí, yo soy su mujer. ¿Quieres que rinda cuentas? ¿Es eso? Sí. Hizo mal en dar una patada a Kingley, desde luego. Una patada ahí donde más duele. A partir del siglo XXI, el Festival de Venecia se consolida como plataforma de lanzamiento de los Oscar, aumentando considerablemente la presencia de películas norteamericanas y acogiendo estrenos mundiales que luego ganarán premios de la Academia de Hollywood, como Gravity, Birdman, Spotlight, El luchador, Joker, La La Land, Roma, Pobres criaturas o Brokeback Mountain. Algunos títulos hacen doblete, ganando primero el León de Oro y después el Oscar al mejor film. Es el caso de Nomadland de Chloe Zhao o La forma del agua de Guillermo del Toro. Esta criatura puede alternar entre dos mecanismos de respiración totalmente diferentes. ¿Cuánto tiempo aguanta fuera del agua? La verdad es que no sabemos una mierda sobre este bicho. Por todo ello, los aficionados al cine sabemos que la temporada de festivales comienza aquí y que los grandes títulos del año desfilan por Venecia antes que en ningún otro sitio. Grazie, il nostro tempo è scaduto. Grazie. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Pedro Sánchez Castrejón, comisario de la exposición Madrid, Chica Almodóvar, que se puede visitar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid hasta el próximo 20 de octubre. Y esto es lo que nos ha contado de esta exposición de Almodóvar, que ahora está abierta al público. Pues esta exposición nace porque yo en el año 2017 publicó un libro que se llama Todo sobre mi Madrid, un paseo por el Madrid de Almodóvar desde Pepe Luis y Bon hasta Julieta, que trataba sobre la historia de Pedro Almodóvar a través de las localizaciones de sus películas y viceversa, a través de la historia de Madrid, a través de las películas de Pedro Almodóvar. Entonces luego, basándome en este libro, colaboré con el Ayuntamiento haciendo un mapa turístico y se me ocurrió que, también he hecho rutas turísticas basadas en ese libro y luego se me ocurrió que podría ser
ser una exposición, entonces se lo planteé a Conde Duque, me dieron el visto bueno, se lo planteé al Deseo, les pareció muy bien y por eso he hecho esta exposición. ¿Cuál era la dirección de la abogada? Castellana 31. ¿Te importa quedarte hasta que yo vuelva? Somos demasiadas mujeres para un ático tan grande. Pero yo creo que Madrid, y además él lo dice, es un personaje más en toda su filmografía. Él es hijo adoptivo de Madrid y para él Madrid es un personaje más, tanto el fondo como también el alma, porque muchas de las historias que aparecen en sus películas están inspiradas en cosas que le han pasado a él o a sus amigos de Madrid. Es una exposición eminentemente fotográfica, hay más de 200 fotografías de la filmografía de Pedro Almodóvar en las que la protagonista es Madrid. Yo me fui al Deseo, analicé todo su archivo fotográfico, me vi los 30.000, 40.000 fotos fijas que tienen de todas las películas y de esas selecciones las que más me interesaban a mí, que eran en las que aparecía Madrid. Señor conductor, ¿puede usted llevarnos a la Plaza del Alamillo antes de ir al hotel? Pueden parecer muchas fotografías, pero es que son muchas localizaciones. Hay 272 localizaciones madrileñas en su filmografía y de hecho para la exposición hemos hecho un mapa de gran formato que está disponible en 8:30 en la librería con todas las localizaciones madrileñas de la filmografía de Pedro Almodóvar. ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! Esta noche no lo soporto. Yo pensé que esta exposición la tenía que organizar el ayuntamiento al ser Madrid la protagonista y pensé que de todos los museos, centros que tiene el ayuntamiento, el mejor sitio era este, exclusivamente por esa escena, la escena de Riégueme de Carmen Maura, que se hace en la puerta churrigueresca de Conde Duque. Es una escena antológica no solo del cine español, sino del séptimo arte. Susan Sontag dijo que estaba a la altura de la de Marilyn Monroe y la falda de La tentación vive arriba y vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Pero Almodóvar me dijo que para él, de toda su filmografía, la escena que simboliza el deseo es esa. No retrata un Madrid idealizado y de hecho huye del Madrid de postal. Si te fijas, las grandes localizaciones de Madrid como la Cibeles, el Museo del Prado, etcétera, no aparecen en sus películas. Como al contrario, por ejemplo, que el cine del franquismo como Las chicas de la Cruz Roja, que es todo lo contrario, es un Madrid de postal. ¿Qué dirección es esta? Almagro 38. Lo que no sé es el piso. Nos has saludado. Esta se ha dado cuenta, ¿eh? ¿Por mí? Bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Montalbán 7. Y gracias. Bueno, igual en Mujeres a bordo de un ataque de nervios sí, porque si te fijas en Mujeres a bordo de un ataque de nervios, la protagonista pues va a una farmacia y le dan Orfidales sin receta médica. Pero lo que yo necesito son Morfidales. Chicas, que se me han terminado. Trae la receta. No, te la traigo esa tarde o mañana. Se mete en un taxi y en el Mambo Taxi pues persigue a quien ella quiere, tiene un montón de cosas. Ese sí que es un Madrid idealizado, pero Pedro Almodóvar dice que es un Madrid en el que, a pesar de estar idealizado, los hombres siguen abandonando a las mujeres. La película más popular seguramente de Pedro Almodóvar es Todo sobre mi madre, que es justo la que se rodó en Barcelona. ¡Mamá! La película va a empezar. Voy. Eva al desnudo. Qué manía de cambiar el título. All About Eve significa todo sobre Eva. Todo sobre Eva suena raro. Sin embargo, la localización más importante de la película es la del Teatro Bellas Artes, donde atropellan a Esteban. Y la verdad es que la gente en el extranjero, cuando están ahí, la verdad es que se emocionan mucho. Mira por dónde vas cuando cruzas la calle. ¿En qué pensabas? Nada, es que había tenido una idea. Buena idea. Dale las entradas al señor. Y luego la historia de ese teatro, que tiene una historia muy íntima con Pedro Almodóvar, porque ahí es donde conoció a Carmen Maura. Entonces, entre que les cuento la historia de Carmen Maura y Pedro Almodóvar, que fue Carmen Maura quien descubrió a Pedro Almodóvar y no viceversa, porque fue ella, cuando Pedro Almodóvar no era nadie, quien protagonizó sus cortos, hizo Pepe Luis y Bon, que ella ya era una gran actriz, se conocieron en ese teatro a través de la obra de teatro Las manos sucias, pues la verdad es que a la gente le emociona mucho. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Pedro Almodóvar vino a ver la exposición, me dio varios titulares. El primero que me dijo fue "Aquí está mi vida", y es verdad, cuando veáis esta exposición vais a ver que a través de sus películas se puede contar la historia de Pedro Almodóvar. Luego, por otro lado, me dijo que había aprendido mucho de Madrid y que esto sí que era un homenaje y que gracias de corazón. La Filmoteca ha restaurado Sabor. Han decidido que es un clásico.
y la han programado para un ciclo de cine rodado en Madrid. La exposición va a estar hasta el 20 de octubre, pero no lo dejéis hasta el final porque luego se os pasa. A partir del 15 de septiembre ya se termina el horario de verano y ahí tiene un horario más ampliado la exposición. Y también os adelanto que a partir del 10 de septiembre la gente de la exposición se va con muchas ganas de ver las películas de Pedro Almodóvar o de volverlas a ver, y se va a hacer un ciclo en Conde Duque en el que vamos a poner la mayoría de sus películas en pantalla grande con entrada libre. ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Nueva temporada y nueva serie. Acabáis de escuchar la careta de mi nueva sección. Diligencia hacia el oeste la hemos titulado, y es que si en años anteriores hemos ido repasando las mejores películas del cine de terror, la comedia, el musical o la ciencia ficción, esta temporada se la vamos a dedicar al western, el género americano por excelencia. Desde sus orígenes, el cine americano estuvo ligado a la tradición histórica de su joven país. Ellos no habían tenido reyes, ni guerras religiosas, ni apogeo de culturas como nosotros, pero habían vivido la colonización del oeste, la fiebre del oro o las luchas contra los indios, y el cine iba a reflejar todas aquellas gestas, como iremos viendo a lo largo de esta temporada. Pero vamos a comenzar por el principio. Hoy os vamos a hablar del primer western de la historia, Asalto y robo de un tren, estrenado en 1903, y daremos también un breve repaso a cómo se fue desarrollando el género durante la etapa del cine mudo. En realidad, el hombre que puso la semilla no fue un cineasta ni un productor, ni siquiera un actor, sino una auténtica leyenda del Far West, William Cody, más conocido como Buffalo Bill. Él fue quien tomó la historia del oeste y la transformó en un espectáculo. Su circo ambulante, que recorría todo el país y también daría el salto a Europa, estaba lleno de vaqueros e indios que montaban a caballo, disparaban, demostraban su habilidad con el lazo o el arco y las flechas y simulaban tiroteos y luchas entre ellos. Oiga, ¿no le pidió Buffalo Bill que participara en su espectáculo? Sí, una vez en Arizona. A mí me ofreció mi propio número. Animado por el éxito del espectáculo de Cody, el cine en sus primeros años rodó algunas películas cortas ambientadas en el oeste, que se filmaban sobre decorados pintados y con cámara fija, ante la cual los actores representaban alguna situación concreta. Pero el que está considerado como el primer western de la historia, y a la vez la primera película de acción americana, se estrenó en 1903. Fue escrito y dirigido por Edwin S. Porter, el principal director del estudio que poseía Thomas Alva Edison, y contaba algo que a partir de entonces volveríamos a ver en otras muchas películas del oeste: el asalto a un tren por parte de unos bandidos. Las balas han revoloteado por dentro del vagón. Parecía como si hubiese un enjambre de abejas. Había uno con el sombrero dorado que corría junto al tren. Le apunté inmediatamente. El tren dio una sacudida y no le acerté. Me hubiera gustado darle. Pusieron un pedrusco en la vía y tuvimos que pararnos. La película de Porter se tituló simplemente así, Asalto y robo de un tren, y se basaba en un episodio real ocurrido 3 años antes, cuando un grupo de forajidos, conocido como la banda de Hole in the Wall, asaltó un tren de la Union Pacific. ¡Mueva ese tren! ¡Vamos, muévase, tren, he dicho! ¡Vamos, deprisa! No, señor, no, señor. Sí, señor, sí, señor. Asalto y robo de un tren influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine, porque incluía muchas innovaciones: rodaje en exteriores, movimientos de cámara, montaje de escenas en paralelo. En solo 14 planos y con una duración de apenas 10 minutos, la película planteaba una historia con un desarrollo narrativo completo, en la que había tensión dramática, ritmo y suspense. Cuatro pistoleros obligan a detener un tren, roban su caja fuerte y despojan a los pasajeros de sus joyas y dinero. Luego huyen al bosque. Cuando en el pueblo se recibe la noticia del asalto, se forma una patrulla armada que persigue a la banda hasta desembocar en un tiroteo en el que todos los ladrones caen abatidos. La
La película terminaba con un plano final en el que el jefe de los bandidos miraba directamente a la cámara y disparaba contra ella, un plano que en su día aterrorizaba y hacía gritar a los espectadores de los cines. Martin Scorsese le hizo un homenaje en su película Uno de los nuestros, que también terminaba igual, con Joe Pesci disparando a la cámara. Martin Scorsese. Básicamente, Asalto y robo de un tren cuenta como unos ladrones cometen un robo y acaban siendo abatidos por su crimen. Yo quise que Joe Pesci hiciera lo mismo al final de Uno de los nuestros, disparar a la cámara, porque en esencia mi película narra lo mismo. Un grupo de ladrones roba y al final mueren o son detenidos por la policía. Es exactamente la misma historia. Asalto y robo de un tren ofrecía ya la aventura y el toque épico, las dos características esenciales del western y un importante número de elementos que iban a constituir su iconografía básica: armas al cinto, sombreros, botas, caballos, el salón del pueblo, el sheriff o bandidos con el pañuelo en triángulo cubriendo el rostro. Aquella cinta de 10 minutos fue el pistoletazo de salida para el cine del oeste, cuyas aventuras simples pero emocionantes conectaron enseguida con el público. Muy bien, gritos y disparos. Ahora acércate a él, Katy. Rápido, alcánzale. Muy bien. Katy. ¿Se habrá hecho daño? ¡Katy! ¿Corto? No, sigue rodando. Eso es, salva, Dan, sigue así. ¡Ya! ¡Corta! Perfecto. Asalto y robo de un tren se había rodado en Nueva Jersey, pero pronto quedó claro que el género necesitaba paisajes más salvajes para ambientar sus argumentos. Quiero que cojas el tren para California. ¿El tren yo? Llévate 5 de tus mejores argumentos. ¿Tienes 5? 5. Bueno, de aquí a mañana. Llévate 10, pero enseguida, y tienes plenos poderes para lo que sea, pero pon esa cámara en marcha. Fueron los directores de los westerns los primeros en trasladarse a California, cuando la mayoría de las productoras mantenían todavía sus sedes en Nueva York. El género resultó un recurso ideal para las llamadas quickies, películas baratas, de rodaje rápido y consumo asegurado. Escribe 7 u 8 escenas, $2 al comienzo, 3 a la mitad, 2 al final, y otros 3 que es una obra maestra. ¡Andando! Es una obra. ¿$15 en efectivo? En efectivo. Tenían las historias, tenían los escenarios, pero aún faltaba encontrar a los protagonistas de aquellas aventuras. Vaquero! ¿Tienes trabajo? ¿Qué? ¿Sabes montar a caballo? ¿Cuánto pagas? $10. $10 por adelantado. Sí, pero espero que sepas montar. Claro, nací a caballo. Como había hecho Buffalo Bill en su espectáculo, vaqueros, jinetes expertos y otra gente curtida en el oeste fue reclutada para convertirse en actores. Bueno, mañana empiezas haciendo de indio. Tendrás que afeitarte el bigote. Los cowboys llevaron a Hollywood sus costumbres de la frontera. Tim McCoy era uno de los actores estrella de aquellos primeros westerns. Tal vez hubo más tiroteos entre los vaqueros que había en Hollywood que entre los que vivían en sitios como Dodge City. Eran hombres duros y camorristas. Conocí a algunos que habían salido huyendo de Wyoming por cuatreros y los perseguía el sheriff. Algunas viejas leyendas del Far West, como el mítico sheriff Wyatt Earp, fueron contratadas como asesores de guionistas y directores. ¡Corten! ¡Una toma excelente! ¿Te ha gustado? Bueno, me ha parecido muy emocionante. Pero yo no he tomado parte en una pelea así en toda mi vida. Apostaría que Buffalo Bill tampoco mató a ningún indio. Pues ganarías la apuesta. Bill Cody era un gran hombre, pero mucho más grande era su agente publicitario. Pero Tim McCoy no era el único. El cine del oeste necesitaba sus propias estrellas, y estas no tardaron en llegar. Gilbert Anderson, que había sido uno de los protagonistas de Asalto y robo de un tren, creó el personaje de Bronco Billy, que se hizo muy popular en una larga serie de películas. A él le siguió este otro tipo. ¡A usted le conozco! ¿No es usted? Sí, es Tom Mix. ¡Tom Mix! Tom Mix había sido una estrella del rodeo, pero el departamento de publicidad de su estudio creó en torno a él una falsa leyenda sobre su pasado que fascinó al público. Ranger de Texas, voluntario de la Revolución Mexicana, cazador de búfalos... Usted estuvo en la Guerra de Cuba. ¿Cómo sabe que he estado en Cuba? Bueno, creo que lo leí en el suplemento de algún periódico dominicano. Pues si está en letra impresa, debe ser cierto. Desde luego. Tom Mix rodó a lo largo de su carrera más de 300 películas. Vestido con un reluciente traje blanco, le apodaban el Centauro Virtuoso. ¿Y qué me dices del caballo? Su caballo, Tony, llegó a ser tan famoso como él, hasta el punto de que el animal contaba con varios dobles para las escenas más peligrosas. Me parece que has montado el caballo al revés. Eso depende de quién seas y de cómo lo veas. Si fueras mi caballo, pensarías que has montado a Tom Mix al revés.
Si Tom Mix era el espectáculo, William S. Hart representaba la autenticidad. Alfie, yo no me convertí en el rey de las películas del oeste interpretando a otra persona. El vaquero de los ojos claros y el rostro impasible había crecido entre los indios, participando en los grandes transportes de ganado y había sido amigo de muchas leyendas del Far West. De hecho, poseía uno de los revólveres de Billy el Niño. ¿Usted se imagina lo duro y terrible que era el viejo oeste en la realidad? No. Si pasa más tiempo conmigo, se convencerá de lo salvaje que era. Hart no hizo otra cosa en el cine que representar las historias que conocía de primera mano. No interpretaba a un cowboy, sino que él mismo era un cowboy. Es un hombre del viejo oeste, tratando de vivir en el nuevo. Su estrellato, no obstante, duró poco. Sabes, no sé por qué tengo la impresión de que no te resulta demasiado cómodo ser un famoso vaquero del cine. Las muchas lesiones sufridas durante los rodajes, ya que nunca utilizó dobles, le obligaron a retirarse a mediados de los años 20, cuando estaba en la cima de su popularidad. También fue una gran estrella del western Harry Carey, padre del actor Harry Carey Jr., habitual de las películas de John Ford. John Wayne le recordaba así. Cuando yo era niño había dos tipos de cowboy. Uno era Tom Mix, el extravagante que vestía ropas de rodeo. Luego estaba Harry Carey, que con su sombrero y su par de botas se bastaba. Importaba muy poco lo que vestía. Lo que contaba eran sus gestos. Tenía un estilo de actuar que muchos imitaríamos después, ya que se convirtió en un modelo de nuestro oficio. En el famoso final de Centauros del Desierto, cuando John Wayne entrega a Natalie Wood y se queda en el umbral de la puerta, el actor pone su mano izquierda sobre su brazo derecho, un detalle que era un homenaje a Carey, ya que ese era un gesto que él solía hacer en sus películas. El western primitivo tuvo sus estrellas, pero también sus directores especializados. Quiero proponer un brindis por el cumpleaños de mi buen amigo y creador de vaqueros, Thomas Harper Ince, uno de los gigantes de la industria cinematográfica. A Thomas H. Ince se le considera el primer gran director del género. Era un autodidacta que alardeaba de no haber leído jamás en su vida un libro. Curiosamente, pese a esa aversión por la lectura, fue el primero en utilizar en el cine un guión detallado previo al rodaje, ya que hasta entonces los directores rodaban improvisando sobre un argumento condensado en un par de cuartillas. Ince creó su propia productora y durante la década de los 10 del siglo XX se convirtió en uno de los hombres más poderosos del cine americano. Creo que Tom Ince es muy atractivo, además de muy influyente. Murió prematuramente en 1924 en un extravagante suceso a bordo del barco del magnate William Randolph Hearst. Para nosotros, Tom Ince abandonó este barco por culpa de la úlcera. Pero no puedo ni imaginarme lo que la prensa inventaría. Una loca fiesta de cumpleaños, alcohol ilegal, orgías. Así que os quiero pedir que os unáis a mí en un juramento de silencio. Estabais durmiendo, os fuisteis temprano, cualquier cosa que queráis, pero no sabéis lo que le pasó a Tom a bordo de este barco. La causa oficial de la muerte fue una úlcera sangrante. La extraoficial, un tiro en la cabeza que le disparó el millonario al confundirle en la oscuridad con Charles Chaplin, del que sospechaba que le engañaba con su amante Marion Davies. Pero Tom ni siquiera se me parece. Llevaba puesto tu sombrero, estaba oscuro y... Willy... Jesús. En los años 20 las productoras empezaron a invertir una mayor cantidad de dinero en el western, considerado hasta entonces un género poco serio. Unos años antes, David Ward Griffith había sido el primero en apostar por él. Dicen que cambiará el título para estrenarla en Nueva York. ¿Cómo se titulará? El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación se convirtió en la primera superproducción del género. A esta le seguirían otras como El caballo de hierro de John Ford y sobre todo La caravana de Oregón, el mayor éxito comercial del western durante la década de los 20. Una película dirigida por James Cruz y producida por Jesse Lasky, uno de los fundadores de la Paramount. Lo contaba su hijo, Jesse Lasky Jr., el guionista de películas como Sansón y Dalila o Los 10 Mandamientos. Él quiso hacer La caravana de Oregón porque recordaba las historias que le había contado su abuelo de cuando llegó a California en 1848. De niño, mi padre soñaba con esas aventuras ancestrales en las que una larga caravana de carros cruzaba los inmensos espacios del oeste y vio la oportunidad de convertir el western, que hasta entonces había sido un género de poca calidad y presupuestos muy bajos, en una epopeya.
into an epic. El éxito de La Caravana de Oregón dio al western un nuevo impulso. Bienvenidos a la primera ceremonia anual de los premios de la Academia. En la primera ceremonia de los Oscar, celebrada en 1929, todavía no había ninguna película del oeste entre las candidatas, pero al año siguiente ya aparecieron algunas, como en El viejo Arizona, y en 1931, Cimarrón se convirtió en el primer western de la historia en ganar el Oscar a la mejor película. Bueno, espero que os haya resultado interesante este primer capítulo en el que os hemos contado los orígenes del western. A partir de la próxima semana comenzaremos a repasar una a una las que, en nuestra opinión, son las 50 mejores películas que nos ha brindado el género del oeste en estos 120 años de historia. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Con esta nueva sección, que nos servirá de despedida en cada programa, vamos a ir repasando todas las canciones que han ganado el Oscar al mejor tema de banda sonora a lo largo de la historia. Hoy vamos a comenzar con la ganadora en el año 1989, Let the River Run, compuesta e interpretada por Carly Simon. Era la canción principal de Armas de Mujer, una comedia protagonizada por Harrison Ford, Sigourney Weaver y Melanie Griffith, en la que esta última daba vida a una secretaria que se hacía pasar por ejecutiva. La canción sonaba en la inolvidable escena inicial en la que Melanie y otros trabajadores se dirigían a Manhattan en el ferry de Staten Island. Con ella os dejamos hasta la semana que viene. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. Wake the nation, come the New Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them, and sirens call them on with a song. It's asking for
Cadena SER. La radio.